Adelante. Estoy compartiendo la presentación. Compartir pantalla, ¿eh? Sí. Disculpen, pero... sé cómo hacerlo, pero no me deja. Perdón, ¿eh? Ley de Murphy. Vaya. Ahora. Sí, es que no me obedecía las indicaciones. Bueno, ahora creo que sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, gracias. Bueno, en principio realmente es difícil para mí empezar a hablar después de los ponentes previos que he tenido, que son, vamos, han sido unos cracks realmente, qué experiencias tan maravillosas. Bueno, voy a presentarles un pequeño repaso que he hecho de la situación en Sudamérica. Empiezo diciéndoles que yo soy boliviana, con lo cual he estado bastante por esos países y los conozco un poquito, con lo cual es un poco difícil para mí hablar de Sudamérica, de todo un continente en tan poquito tiempo, pero intentaré resumir un poquito cuál es la situación, ¿vale? Muchas cosas que ya las han repasado los ponentes anteriores sobre cuál era la situación, pero quería hablarles especialmente de ese compromiso que hay entre la Organización Panamericana y la OMS, es la intervención que hay. Y realmente podemos estar satisfechos, dicen algunas publicaciones, en cuanto a los resultados de que la situación está mejorando. Y eso es muy subjetivo decir, porque realmente en trazos generales está mejorando, pero cuando visitamos el país recientemente y vemos alguna serie de cosas, nos damos cuenta que algunas están empeorando. Seguramente todos estamos de acuerdo en que tienen que haber unos servicios de salud integrados, preventivos, como ya se ha dicho, y que tendría que haber un enfoque multidisciplinar, no solamente de los profesionales, sino que ha dicho una cosa el doctor Fabre, me parece muy importante, que la parte económica, la parte de las empresas va a tener mucho que ver cómo adelante ese país y esas inversiones van a repercutir en el país. En lo que nos ha pasado últimamente con el contexto COVID, realmente esto ha afectado muchísimo justamente a los más pobres, a los más desfavorecidos, y todos lo hemos notado incluso en las donaciones y en las cooperaciones que hemos tenido. Hemos tenido cooperantes que por edad desgraciadamente nos han abandonado y además otros pues, que por temas de trabajo pues, no pueden colaborar todo lo que pueden, y esto a la larga ha afectado a estos países. Pues bien, vamos a repasar un poquito esta situación. Tal como decía el doctor Fabre, Haití es uno de los países que tiene más mortalidad en recién nacidos vivos de este continente. Y en cambio tenemos diferencias como las Islas Caimán, que son de 1,5 muertes por cada 1000 recién nacidos vivos. Y las diferencias son muy grandes a todos los niveles. Pero no solamente entre países, sino incluso en diferentes poblaciones dentro de un mismo país. Nos encontramos que los niños tienen grandes dificultades porque siempre se ha hablado de la protección materno-infantil. Los niños es verdad que tienen mayor mortalidad de 0 a 5 años y se ha hablado mucho de esto, pero hay luego los tremendos olvidados, los de los 5 a los 14 años. Y muchos están iniciando las relaciones, los matrimonios precoces y ya son madres con menos de 14 años. Aquí les presento alguna fotografía de un proyecto muy bonito que hicimos en Matres Mundi, que fue ya en el año 2007, hace muchos años de esto, donde, por ejemplo, en la foto esta que ven unos niños sentados en una mesa, les diría que estos niños tenían que caminar muchísimo en unas montañas que no se ve un árbol ni por casualidad, absolutamente agrestes, y tenían que caminar para ir a la escuela. Era un interés especial por ir al colegio para aprender, probablemente era para la única comida que iban a recibir a lo largo del día.
solo que además el gobierno había hecho estas escuelas que estaban en sitios absolutamente inhóspitos y realmente los niños comían allá en unos invernaderos que hacían donde se podía cultivar algo de verduras para que ellos comieran. Asimismo, todavía nos pone, vamos, la piel realmente alterada cuando oímos que el 58% de niños de niños y niñas de América Latina y del Caribe, o sea, unos 99 millones, sufren algún tipo de maltrato físico, sexual o emocional. 99 millones, que se dice muy pronto. Además, las niñas, las mujeres, inician muy pronto la reproducción asistida y a veces aquí, perdón, asistida, la reproducción, su reproducción, empiezan a ser madres gestantes muy pronto. Un 2% de niñas no han cumplido los 15 años. Y así como hay países del mundo que las cifras están mejorando, en este continente la tendencia es ascendente. Cada vez tenemos un mayor número de niñas embarazadas con menos de 15 años. Pero aquí, claro, tenemos que ver también algunas situaciones económicas que obligan a eso y que alguien puede pensar, como ejemplo les diría, yo soy pastelero, ¿yo cómo puedo ayudar en cooperación? Todavía recuerdo un pastelero muy famoso de aquí de Barcelona que estuvo en Bolivia y hizo un proyecto fantástico sacando niñas, enseñándoles repostería y dándoles un medio de vida. Y esta persona realmente hizo muchísimo porque estas niñas no se dedicaran al trabajo sexual. Entonces, a veces la persona que menos nos imaginamos puede dar una ayuda tremenda y dice, yo no soy sanitario, es igual, lo puedes hacer en cualquier campo. Por ejemplo, en este proyecto que se hizo en las montañas en Tacobamba, que hizo Matres Mundi, por ejemplo, había unas montañas donde las mujeres no bajaban, una zona que no hay agua prácticamente, donde para llegar nos costaba muchísimas horas, muy agreste, y además estuvimos, vamos, poco menos que no comiendo esos días. Pues bien, se pactó, porque hay que pactar con ellos cómo se va a hacer esto, se pactó el hecho de que pudieran hacer una formación. Ellos lo primero que nos dijeron, ¿sois otra ONG más que viene aquí a decir lo que piensa? Y le dijimos que no, que queríamos recoger sus solicitudes. Y realmente se hizo un compromiso en que ellos escogieron un centinela y una matrona en un área muy lejana a unas comunidades de otras. La verdad es que el proyecto llegó abarcando a 15.000 personas y se hizo con una contraparte en Bolivia. Ellos hicieron la construcción de estos pequeños puestos de salud que, por ejemplo, una de las matronas que colaboraba en Matres Mundi hizo una campaña en un mercado de Barcelona y consiguió recoger para poder comprar esa puerta y esos cristales. El resto de la casa lo hizo la comunidad. Dices, alguien en un mercado, pues fueron capaces de mejorar la asistencia a ese nacimiento a estas mujeres. Ellas no querían bajar al puesto de salud porque estaba muy lejos, están a 4.000 metros a nivel del mar, y la zona es muy agreste, pero tenían unos insumos y un pequeño material para poder hacer un parto atendido por esa matrona y ese centinela que fueron preparados con el método Warmi a través de la intervención de Matres Mundi. Esto hace que de alguna manera, no voy a repasar los datos que había preparado para no repetirme, esto hace, por ejemplo, que lo que nos decía el doctor Fabre, esas cifras tan tremendas de 1990, que eran de un 22 común, una tasa de mortalidad en recién nacidos vivos, en el 14 ya era de un 9,3, había bajado muchísimo, pero aún así no llega a todas aquellas situaciones necesarias. No voy a repasar esos datos. El progreso de salud de esas niñas, esos niños, resulta que no llega a una serie de subgrupos. Por ejemplo, hay unas diferencias significativas, por ejemplo, en aquellos sitios que son residentes rurales. En las ciudades está mejorando, pero en las zonas rurales incluso está empeorando. Después tenemos cuál es la situación de los adolescentes, cuáles son los roles, cuál es la violencia de género que hay y cuáles son
las actitudes que tienen los adolescentes varones versus las niñas. Pues bien, este avance económico que decíamos que ha habido allá ha podido hacer que los gobiernos puedan empezar a tomar unas iniciativas y crear unos proyectos para que realmente esos objetivos del desarrollo vayan progresando. A veces pensamos que no hacen nada y nos esperan para que lo hagamos todos, nada más equivocado de ello, ¿eh? Pero hemos de saber un poquito las tasas que todavía hay. Por ejemplo, las causas principales de defunción en adolescentes son los suicidios, los hominicidios, los traumatismos por tránsito, especialmente en jóvenes varones. Los jóvenes varones tienen, las causas de muerte son más por violencia o por accidentes, pero en cambio las de las mujeres son más por depresiones. Otra cosa que es muy frecuente es el estado de la anemia ferropénica en estos países. Pero me place ver cómo hay algunos gobiernos que son capaces de promulgar leyes en que, por ejemplo, el azúcar del país esté de alguna manera implementada para que eso mejore, o mejoran algún tipo de preparados para mejorar el estado de esos niños. Las enfermedades de la piel, las transmisibles, el consumo de drogas y alcohol tan terrible que hay en los adolescentes. También nos pasa aquí en nuestro medio, solo que aquí tienen recursos. Allá nos encontramos, por ejemplo, de un estudio de 23 países hasta el 2015 habían reportado, porque el reporte de los datos tampoco es muy fácil, pues en cuanto a la mortalidad materna había mejorado un 11%, pero todavía tenemos 2 puntos difíciles y uno de ellos es la hipertensión y las hemorragias. Y uno puede pensar, obviamente, si hay una hemorragia después de un parto, tal vez no tienen un balón de Krabi, a duras penas aquí podemos permitirnoslos en algunos sitios, pero se sorprenderían cuando ven que un matrón, tanto en África o en Sudamérica, es capaz, con una sonda de Foley y un preservativo, construir una especie de balón de Krabi y contener esa hemorragia hasta que la mujer se pueda trasladar. Realmente su agudeza para poder salir cuando tienen un mínimo de formación, de saber qué puedo hacer en esta situación, realmente mejora, ¿vale? Voy a pasar estos datos que los ha pasado ya el